Lectura del libro del Eclesiástico. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios, que es anterior a todo? Antes de todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Uno es el Altísimo, Creador Todopoderoso. Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. El Evangelio de San Marcos nos narra hoy. Después de bajar Jesús y sus discípulos del monte Tabor y volver donde estaban los demás, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron y el espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Su padre contesta, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, sí, puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del joven se puso a gritar, creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió el espíritu inmundo. El niño se quedó como un cadáver,
de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración y ayuno. La fuente de la sabiduría es Dios. La sabiduría nos fue revelada por Padre Dios en su palabra. Su palabra está plena de su sabiduría. Nosotros los hombres acudimos casi a diario a buscar la sabiduría en los libros, en otros hombres, buscamos la sabiduría terrenal. Pero esa no es la sabiduría que nos da la presencia divina, ni es la sabiduría que nos ilumina para hacer certeramente todo lo que hemos de hacer y cómo lo hemos de hacer. Es la sabiduría nuestra compañera magnífica. Sería la sabiduría la que nos guiara por la senda del bien, del amor, del perdón y de la paz. Sin embargo, nosotros no buscamos o casi no buscamos esa sabiduría, sino que la buscamos en los libros, que también está, cuando la buscamos con la guía de nuestro Señor, pero muy especialmente la buscamos en los libros, la buscamos en personas que consideramos sabias según el mundo, pero no sabias según la sabiduría de Dios. Esa no es la sabiduría que nos va a sacar de nuestra necedad, de nuestra rebeldía, de nuestra falta de paz, de amor, de justicia y de integridad. En el Salmo vemos cómo nuestro Señor, vestido de majestad, glorioso, está siempre rogando para que le busquemos allí, en su gloria, en su amor, en su cercanía, porque Él, si le buscamos en su divinidad, es cuando nos reviste también de el hombre nuevo o la mujer nueva que puede entender su sabiduría y puede indicar, proclamar su palabra a los demás desde su sabiduría. En el Evangelio, cuando Jesús y sus discípulos bajan del monte Tabor de haber contemplado la transfiguración y haber oído la voz de Dios que les decía de entre la nube: este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. Se encontró, cuando volvieron a donde estaban el resto de los discípulos, se encontraron un medio escándalo, porque había un joven poseso por un espíritu inmundo, y sus discípulos, los que quedaron sin subir al monte Tabor, trataron de liberarlo, pero no pudieron.
el padre del joven rogó a Jesús que le ayudara, que librara a su hijo de esas sacudidas terribles que le daba ese espíritu inmundo y también de todos esos espumarejos que echaba por la boca y que les hacía tanto daño. Jesús preguntó a su padre que desde cuándo le ocurría eso y él le contestó que desde muy pequeño y que incluso ese espíritu inmundo trataba de matarlo, echándolo al fuego, autolesionándose y echándolo al agua para que se ahogara. Jesús se queja diciendo que él estaba en medio de una generación incrédula que no tenían fe, que hasta cuándo tenía que soportarlos. Sin embargo, ante la petición y la imploración de aquel hombre necesitado porque su hijo estaba muy mal, le dijo que todo era posible para quien tuviera fe. Echó fuera, pues, este espíritu inmundo, sordo y mudo de aquel joven y quedó totalmente liberado. Jesús lo puede todo porque está unido a su Padre. Jesús, a pesar de que en él vivía la condición divina y la condición humana, siempre pasaba noches enteras orando con los salmos a su Padre para que le diera la fortaleza ante toda aquella multitud de enfermos y de posesos para poderlos librar de todo mal. Los discípulos, cuando estaban a solas con Jesús, les preguntaron que por qué ellos no habían podido echar el espíritu inmundo. Y Jesús les contestó que habían espíritus que solamente se podían echar fuera con oración y con ayuno. Pues hemos de tomar cuenta de esas palabras y de esa realidad de Jesús. Él nos ha dado a sus seguidores el poder para sanar, para liberar a personas que están oprimidas por el demonio. Nos ha dado el poder, pero nosotros ese poder los tenemos que fundamentar en Él, en su oración, en su unión con el Padre, en sus formas de sacrificio con el Padre, en su unión permanente con la sabiduría del Padre. Pues vamos nosotros a pedirle a Jesús que derrame en nosotros no solamente la fe y la sabiduría para poder trabajar en su viña y poder actuar en la sanación y en la liberación de los hermanos que lo necesitan, sino en abandonarnos totalmente a Él y en poner como prioridad la oración, el ayuno y la unión con su poder santo para trabajar en su viña. Derrámate, Señor, danos tu sabiduría verdadera, tu poder y tu fuerza, tu vestido y tu majestad, para que podamos trabajar y alcanzar victoria en el trabajo como la alcanzaste tú. Gracias, Señor.